de regreso con Matinal, listos para pasar a nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros el doctor Clemente Terreros, subdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y también aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, Marjorie Percio y una servidora Laura. Estaremos conversando con él sobre este proceso de elecciones, pero también sobre la situación de salud a nivel del Robert Reed y a nivel nacional con el tema del dengue. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros, doctor. Gracias, muy buenos días. Bien. Bueno, el termómetro del Robert Reed siempre es importante, particularmente cuando estamos hablando de una situación de aumento y de prevalencia de casos del dengue. ¿Cómo está la situación? La situación en el Hospital Robert Reed Cabral está verdaderamente difícil, o sea, tenemos un hospital abarrotado, desbordado de casos de dengue y de otras enfermedades, porque en este momento están coincidiendo tres brotes epidémicos o de tres enfermedades distintas. Tenemos ahora mismo el brote de dengue, que es uno de los más intensos que hemos tenido en la República Dominicana en los últimos años. Y tenemos también un brote de infección respiratoria aguda, que parece que es un virus de la influenza. Y al mismo tiempo tenemos un brote de enfermedad diarreica aguda que parece un enterovirus. Es decir, esta situación pone el sistema en un momento verdaderamente difícil en ascuas, sobre todo los hospitales públicos y más el Hospital Robert Reed Cabral, que es un hospital de referencia nacional. ¿Qué nivel de ocupación tiene el hospital en este momento? Total, abarrotado. Tenemos casi siempre, todos los días nos amanecen alrededor de 30 de 40 pacientes con orden de ingreso sin tener espacio. Nosotros allá dispusimos el nombramiento de 2 médicos en la noche, de 5 a 10 de la noche, en esta misma semana, y al mismo tiempo estamos también abriendo una nueva sala. Cuando nosotros llegamos a la dirección del Hospital Robert Reed Cabral en esta gestión, en el mes de octubre dispusimos la apertura de varias salas que estaban ocupadas por oficinas y tuvimos 40 camas más, pero eso no es suficiente. ¿Cuál es la capacidad total del 370 camas, ahora la vamos a llevar casi a 400 porque vamos a abrir una nueva sala de internamiento en esta misma semana. Es poco, tomando en cuenta de que es el principal hospital infantil. El hospital fue inaugurado con 600 camas en 1956. Con 600. O sea que vamos a la baja. Ha sido mutilado, sí, ha sido mutilado por los intereses, la gente que trabaja ahí, que tiene cierto poder, comienza a apartar área y a poner oficinas y esas cosas a su favor, y han mutilado el hospital. Oh, pero eso es mutilar el 50% de la capacidad. Claro. Inicial, cuando además en el hospital... décadas. Sí, ¿y cuántos años? 50 años después. En el hospital se han hecho anexos, plantas nuevas. Como que parece absurdo que le hayan quitado la capacidad. Debería ser todo lo contrario. Pero fíjense, bueno, ustedes saben que los grupos de poder en los hospitales es una cosa terrible en los hospitales públicos. Y el Hospital Robert Reed Cabral no es. Y a propósito de los grupos de poder, hay que recordar que el presidente incluso se llevó al ministro de Salud, se llevó a la directora del hospital por la estadística de muertes de niños allí. Eso, por un fin de semana en particular. Por un fin de semana en particular. ¿Se siguen muriendo los niños en la misma Pero medida, menor. o Nosotros hemos reducido la mortalidad un 25% en esta gestión. Un 25%. Un 25%. Bueno, y a propósito de que el dengue afecta en mayores proporciones precisamente a los niños. De hecho, el director metropolitano de salud, el doctor Hernández, ha dicho que los casos se han reducido gracias a esta jornada sanitaria que se ha efectuado de manera nacional con la colaboración de todas las instituciones del gobierno. ¿Ustedes han podido percibir esa reducción en el Robert Reed Cabral? Hemos observado una reducción. El fin de semana pasado se ingresaron nada más 12 pacientes, pero ustedes saben, no puedo todavía emitir un juicio preciso porque eso sube y baja en los hospitales públicos. Bueno, la jornada fue el fin de semana pasado. Sí, eso sube y baja. Y eso tampoco es mágico. Hay que esperar, sí. Pero realmente... Lo que pasa es que ya ha transcurrido prácticamente una semana. Sí, a partir de la semana que se ve el efecto. Pero recuerden que ahora es que vamos a cumplir una semana. Sí, nosotros vimos una reducción. Ahora, el otro día creo que se ingresaron un poco de pacientes más. Ayer teníamos 6 pacientes en el área de emergencia sin tener donde ubicarlo. Y yo tuve que volver al hospital y darle alta a varios pacientes de dengue que ya
bueno, habían pasado su fase crítica, todavía tenían algunos síntomas, pero tenía que hacerlo porque tenía otro paciente ahí de más cuidado. En situaciones más críticas. Más cuidado, algunos críticos, exacto. En estado grave, Doctor, me sigue preocupando el 25% de mortalidad. Porque pienso que sigue siendo alto. Bueno, exacto. Bueno, yo no digo que no es alta. La reducción es del 25. Reducimos un 25, sigue siendo alta, pero yo digo que es el primer año. Pero ¿qué no hacemos para que tantos niños se sigan muriendo? Este es un problema del sistema general y de estas condiciones de vida de la persona, el estado de pobreza, la desigualdad y ese tipo de cosas, impacta a los hospitales. Es decir, para nosotros poder reducir la mortalidad del hospital, no solamente tenemos que hacer lo que hemos hecho para mejorar la atención, sino que también tiene que mejorarse afuera. Es decir, mejorar las condiciones de vida, exactamente, condiciones sociales, mejorar las condiciones de vida de las personas, reducir la desigualdad social, mejorar los servicios fuera de nosotros, en los hospitales de atención primaria y secundaria, los centros de atención primaria y secundaria. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Tanto la ministra de Salud Pública como el propio ministro de Administración Pública ha dicho que de hecho muchas veces se debe a negligencias, pero en cuanto a la gestión hospitalaria, y que por ello habría que proceder a una sustitución de los directores que tengan más capacidades de gerente que más bien expertise en áreas de salud. ¿Usted comparte esa posición? En cierto sentido, tienes razón, porque hay que tener una buena gerencia. Nosotros llegamos allá, hemos hecho una buena gerencia, hemos mejorado el servicio de atención, hemos reducido la mortalidad infantil, hemos mejorado, por ejemplo, el presupuesto hospitalario en base al cobro a las ARS. Prácticamente hemos firmado con todas las ARS. En esta misma semana firmamos con Humanos, que es una de las más grandes y de las más difíciles de firmar. Es decir, nosotros hemos hecho buena gerencia. Eso debe hacerse, pero no es solamente eso. Hay que mejorar los servicios hospitalarios, hay que mejorar eso. Y eso es con una buena inversión en salud. Con lo que estamos invirtiendo en salud no es suficiente para mejorar ¿Qué se ha hecho para lograr esa reducción del 25% de la mortalidad infantil? Porque la pregunta anterior fue al revés. ¿Qué más deberíamos hacer para el restante? Ahora bien, yo pienso que también tomar en cuenta las acciones que ya se han emprendido, que han tenido algún resultado positivo, que si bien es cierto todavía no en las proporciones que se espera, pero ¿qué debemos seguir haciendo bien? Bueno, allá por ejemplo está el doctor José Miguel Ferrera como director y yo como director, somos gerentes de salud, hemos estudiado gerencia. Yo soy prácticamente, si quiere, un ratón de hospital. Yo me formé ahí, yo me crié ahí, me desarrollé ahí en eso y conozco el menú del hospital, lo conozco profundamente y sé lo que hay que hacer. E inmediatamente nosotros llegamos, comenzamos a hacer cambios. Nosotros cuando llegamos el hospital estaba en una situación muy difícil, muchas filtraciones de aguas negras internas, que eso había un brote de infección nosocomial en todas las salas y eso nosotros lo resolvimos. Entonces ya por esa parte mejoramos o disminuimos la mortalidad como consecuencia de reducir las infecciones hospitalarias, porque todo el que se infecta con una bacteria hospitalaria, esas bacterias son multiresistentes, muy agresivas, el paciente en estado, en condiciones críticas, entonces se lo lleva. ¿Por qué no recurre al ozono para esos fines, que de hecho es muchísimo más efectivo que los mecanismos de limpieza actuales que se utilizan, que inclusive muchas veces se recurre hasta el cloro y se dice que la efectividad que tiene en el tiempo no es de las mejores? No, pero tú sabes que la limpieza tiene que, o sea, no es solamente para esterilización, sino que tiene que ver con limpieza de sala, área de internamiento y ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que tener medios que le sirvan a uno para eso. Y además reducir las filtraciones, la contaminación en el hospital, que esa es una de las cosas más importantes. Y tenemos un sistema, inmediatamente llegamos, transformamos, cambiamos los que estaban dirigiendo el Comité de Control de Infecciones Hospitalarias, pusimos unos nuevos gerentes alrededor de eso y eso mantiene una vigilancia constante en el hospital, pusimos profesionales a trabajar eso, gente con capacidad, con experiencia y eso nos está ayudando. Pero doctor, hay un tema, y usted lo mencionó, que tiene que ver con el servicio que da el hospital y el caso que traía a colación Percio, que
que se transformó en unos cambios incluso a nivel del ministerio, se debió y el escándalo fue por la falta de suministro adecuado del oxígeno en el área de cuidados intensivos. Entonces, hay una serie de situaciones que tienen que ver con los suministros básicos que tiene que tener un hospital de este tipo, y sumo eso a la información de que usted nos da de que cada noche cerca de 30 niños se quedan sin poder tener un ingreso real en el hospital, lo cual evidentemente se transforma en un riesgo importante en su recuperación. ¿Qué tipo de atención le está dando el gobierno al Hospital Robert Reed Cabral? Porque uno tiene que pensar que, bueno, se han hecho cambios importantes en el Darío Contreras, en otros hospitales, pero evidentemente hay una situación de crisis de camas en el Robert Reed Cabral. Bueno, miren, con relación al problema de la crisis de oxígeno, había un problema de presupuesto, había una deuda. Y entonces, como no se le pagaba a los suplidores, entonces ellos no... Lo que es natural, dejaron de suplir. Dejaron de suplir. Nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, el hospital estaba cobrando a las ARS 700,000 pesos mensual. Nosotros estamos casi en 5 millones. Es decir, nosotros tenemos menos presión económica porque tenemos con qué darles respuesta a eso. Y en base a eso hemos podido nombrar médicos, hemos podido nombrar enfermeras. ¿Esos fondos van al propio hospital? No a las cuentas nacionales. No, eso va al presupuesto del hospital, eso entra de forma directa al hospital. Eso es lo que ustedes le facturan a las ARS y las ARS pagan directamente. Exactamente. Pero ahí viene un dato interesante. Y eso no se hacía antes, porque con 700,000 pesos no da para nada. ¿Cuál es el presupuesto que demanda un hospital como ese para operar con calidad? Anual, unos 300 o 400 millones de pesos. ¿Y qué está recibiendo? Bueno, mensuales. como 90 millones de pesos. 300 millones anuales. Sí, debe llevarse el Sí, hospital. ¿sería cuánto? Por eso 300 millones anuales serían... O 400, sí. 300, 400 anuales y recibe 90. Eso, exactamente. Eso si nosotros, por ejemplo, facturamos a la ARS, como lo vamos a hacer, yo creo que con 300 o 400 millones. Recibe una cuarta parte de lo que necesita. Nosotros recibimos 7 millones. Mensuales. 7 millones. Ustedes reciben 7 millones mensuales y necesitarían unos 30 millones. Exacto. ¿Cuánto es la Hay un nómina? déficit muy importante. ¿Cuál es la nómina del hospital? Nosotros nos manejamos en crisis y siempre vamos encaminados un poco hacia endeudarnos. ¿Cuál es la nómina del hospital? Ya tenemos una deuda. Cuando nosotros llegamos a deber una deuda de 87 millones de pesos. ¿Y ahora se encuentra en qué? Como en 15. Nosotros nos hemos manejado muy bien porque somos bastante áuteros y manejamos muy bien la Doctor, cosa. la nómina fija del hospital mensual, ¿cuánto es? No tengo empleados. No, pues eso lo paga el salud Eso lo paga el ministerio el directamente. ministerio. O sea, este presupuesto entonces Nosotros sí tenemos una nómina aparte. solamente cubre la operación, los suministros, pero no la nómina. No la nómina. No la nómina. Pero ¿cuánto? Dice usted que está en 5 millones con el cobro de la... 4 millones y pico, casi ¿Eso 5. es como mensual? Mensual. Es decir, que de los 7 más, usted estaría recibiendo 12 y necesita 30, es decir, que todavía el Tenemos hospital déficit. tiene un déficit de más del 50%. Sí, y hay muchos, por ejemplo, servicios que nosotros quisiéramos implementarlo, pero no lo podemos implementar porque no tenemos los recursos. ¿Hay algún plan de aumento de camas en el hospital? Sí, estamos abriendo una nueva sala. Nosotros estamos exigiéndole al Estado, al gobierno, que nos construyan una torre. Y de hecho ha habido algunos intentos en ese sentido, porque ponemos, por ejemplo, una torre de consulta externa y esto resuelve un poco, porque podemos descongestionar un poco las áreas de internamiento. ¿Pero qué sería más fácil? ¿Desmontar los grupos que usted dice que operan y que han reducido el 50% de la capacidad hospitalaria del hospital o construir una torre? No, nosotros a esos grupos, ¿verdad? Hemos tenido enfrentamientos, hemos tenido algunas dificultades con ellos, pero lo hemos logrado. Todavía existe cierta resistencia. Pero es de conocimiento del ministerio, el ministerio, la existencia de esos grupos. Eso en todos los hospitales, eso es en todos los hospitales. Eso en todos los hospitales. Eso es en todos. ¿Y el ministerio no interviene para la desarticulación de los grupos? No, eso es difícil. Bueno, incluso allá es uno de los hospitales que en este momento, ¿verdad? Ya esos grupos están un poquito reducidos, porque eso se va estableciendo en el tiempo. De los primeros que llegaron y van tomando áreas. Sí, pero es un dato alarmante. Es decir, si el hospital se inaugura con 600 camas y ese hospital fue construido en la era de Trujillo, 1956. Y ya la dictadura se cayó, la democracia ha venido y ocurre que lo hemos reducido
Vamos como el cangrejo. Para atrás. Al 50% de su Para capacidad. atrás. Y usted dice que es lo mismo en cada hospital. Entonces, No, el que va al Mocoso Puello es una cosa increíble. Si tú vas a otros hospitales, la situación es difícil. De manera que yo pienso que lo que uno tiene que hacer en esas cosas, cuando le toca, como en el caso de nosotros, hacer las transformaciones que haya que hacer independientemente de que haya que enfrentar a esos grupos. Bueno, esos enfrentamientos usted aspira a llevarlos al colegio médico. Claro. Allí sí la cosa es dura. ¿Y qué posibilidades ¿Y qué tal su tiene candidatura dentro del actual contexto? Nosotros estamos bastante bien posicionados en las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Queremos llegar allí precisamente para hacer lo mismo que hicimos en el Robert Rick Cabral. Transformar ese hospital, transformar el Colegio Médico, constituirlo en una institución que defienda a los médicos. Tú sabes que los médicos ahora mismo están desamparados. No tienen una institución que responda por ella. Los médicos no confían en el colegio médico, tienen una alta, elevada de confianza en el colegio médico porque se ha ido deteriorando. El colegio médico es la institución que en los últimos 50 años ha conseguido conquistas importantes para los médicos, pero esas conquistas se han ido perdiendo y hay una seria amenaza para los médicos de la República Dominicana, sobre todo para los médicos jóvenes. Y entonces creemos que hay que cambiar todo esto. ¿Cuáles son las amenazas que usted identifica? Bueno, por ejemplo, está dentro de las amenazas la eliminación de la pasantía médica. La pasantía médica es una conquista social de los médicos. Se estableció en la ley 6097 en el 1962 y ha prevalecido hasta estos últimos años. Y hay una amenaza, ya incluso una aprobación en el Congreso, para eliminar la pasantía médica y entonces pasarla a un examen único. Y ustedes saben que en el examen pasado de residencia médica solamente pasó el 17%, el 83% se quemó, de manera que si usted no tiene un S4 no puede trabajar. Entonces, sí, pero doctor, ahí estamos hablando de tratar de tener cierta uniformidad en el nivel de formación y de preparación de los médicos, lo cual es un efecto deseable. Quizás no para el que se quema, pero sí para la población en sentido general. Sí, pero eso no es culpa del médico. Eso es culpa de las instituciones que capacitan o que preparan o que forman a los médicos. Pero yo no quisiera que el médico que se quema me ponga la mano. No, pero no, porque en ese examen, como pudiera pasar en los siguientes exámenes, es un problema de estructuración del examen. Y ahí también están los grupos de intereses de poder también. No se crean que eso es así tan fácil. Ahí hay una lucha interna en esas cosas y probablemente eso se vaya a pasar para allá. Lo que yo temo es que de cada 100 médicos que se gradúan en una universidad, muchachos jóvenes que en vez de coger el camino de la delincuencia, de la corrupción y de las drogas, van allí a estudiar, se queden fuera y después no encuentren qué hacer y dentro de 4 años digan, ya yo no me voy a coger, me voy a poner una cosa para vender plátano o vender China. Hay que darle la oportunidad a los médicos jóvenes de la República Dominicana. Ellos no son culpables de la habilidad del sistema. Entonces, es una conquista social médica de los médicos de la República Dominicana y entonces de los médicos jóvenes. Los pacientes no son culpables de las debilidades de formación de los médicos. Pero eso es un problema del sistema. El sistema, por ejemplo, nosotros tenemos una baja inversión en salud. ¿Ustedes creen que ha sido fácil? Esos grupos de poder en esas universidades, digamos ya no las universidades privadas, pero digamos la universidad pública, eso no es, no son santos que están ahí adentro, eso no es igual que antes. Bueno, pero no hacemos nada resolviendo un problema de empleo para luego tener un problema de mayor mortalidad dentro de todo el servicio hospitalario. Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Ustedes creen que el problema de la mortalidad en la República Dominicana es un problema de capacidad de los médicos? Es la baja inversión de salud que hay. Es que los servicios de salud de la República Dominicana son de muy mala calidad y si yo llego a la presidencia del Colegio Médico, voy a luchar por un aumento de la inversión en salud, que no, con 1.9 eso no da para nada. Pero Costa Rica invierte 12, Cuba invierte 14. Pero nuevamente a propósito del dengue, se ha dicho que la mayor cantidad de casos, de hecho, han empeorado fruto de la negligencia de los médicos. No se ha dicho, y no pero yo no estoy de acuerdo con eso. Por las capacidades e infraestructuras. Es por eso sí. Por eso sí, pero no es por la falta de capacidad de los médicos, no. Es que el sistema, o sea, el nivel de atención o la atención en el primer nivel es de muy mala calidad. No es un espacio, no es un local con un escritorio y un médico con un estetoscopio, no es un sistema, todo un sistema que hay que armarlo ahí. Doctor, el tema no deja de ser complejo porque si usted dice que solo el 17% pasa los exámenes,
La negligencia médica puede venir no solo por una actitud de no atender al médico, es por desconocer los protocolos a lo mejor con que un paciente se debe atender. Qué sé yo, se me ocurre, de pronto llega un niño con unos síntomas, si el médico no hace un buen procedimiento, posiblemente le dice al niño vaya a casa que eso es gripe y le ocurre que es un dengue y lo está mandando a morirse o a agravarse en el camino. Es decir, no hay un tema ahí importante que tenemos que prestarle atención. Hay médicos que han tomado el examen aquí y se han quemado y han ido a coger el USMLE en Estados Unidos y lo han pasado con 90 y pico. O sea que no es un problema de capacidad propiamente de dicha del médico. No lo saben estructurar. Creo que ellos están peor que nosotros. No lo han estructurado bien. Preguntas que tienen 2 respuestas. Y pero entonces el problema no es la evaluación, el problema es el diseño. No por eso tenemos que negarnos a que haya una evaluación. Lo que pasa es que es una conquista que nosotros debemos defender. Por ejemplo, un médico va y además el estado de atención de los centros, el estado de los centros de atención primaria, la disponibilidad de médicos a nivel del interior del país, donde esos médicos van a hacer su pasantía, es difícil, deplorable. Ahí no hay médico para meter médico para allá. Con 35.000 pesos tú no te vas a ir para Jimaní o para un pueblo de eso. O sea, hay que mejorar los sueldos de los médicos. O sea, es necesario mejorar eso. Por eso es que, además de eso, es necesario la pasantía. Porque el médico, después que va a la universidad, termina su carrera, tiene una opción. Y es irse a hacer la pasantía. Y eso es algo regular y normal. No tenemos por qué desmontar eso. Es algo que está operando bien en el sistema. Lo que tenemos que hacer es nombrarle un médico de atención primaria en ese centro de primer nivel de atención y que ese pasante lo acompañe y al mismo tiempo aprenda. Eso no es una cosa del otro mundo. Lo que pasa es que en muchos casos no acompañan, en muchos casos atienden solos. Los pasantes atienden solos porque no tenemos médicos. Lo cual entonces implica que un médico sin experiencia trata pacientes. Por eso es que decimos que hay que tratar de resolver el problema de aumentar la inversión en salud para tratar de nombrar más médicos, porque es que el sistema no tiene médicos. Doctor, pero vamos ahí, porque pienso que usted insiste mucho en el tema de la inversión. Sí. Y ha dicho que de 700.000 pesos, usted está cobrando unos 5 millones de pesos mensuales al sistema de la seguridad social. ¿Qué posibilidades tiene el sistema de salud de cobrar sus servicios y generar recursos como para cambiar ese cuadro? El nuevo modelo de atención que está en marcha en la República Dominicana, porque por ejemplo el sistema está fragmentado, tiene como objetivo eso, que los hospitales sean autogestionarios, es decir, que le cobren a las ARS, no que no le cobren a las personas que no tienen seguro. Porque si yo no tengo seguro, porque no trabajo, ¿y por qué a mí hay que cobrarme? Si la salud es una responsabilidad del Estado, no hay que cobrarme. Ahora, a la ARS, que tiene los riesgos de atención y que le cobran a los empleados, entonces pero podemos... Lo que se me ocurre preguntarle es, ¿qué posibilidades usted tiene de multiplicar ese cobro? ¿Qué potencial tiene el hospital? ¿El hospital? Sí, o los hospitales. De 700 a 5 millones. Nosotros esperamos seguirlo aumentando, porque ahora, por ejemplo, firmamos con Humano, que no estaba incluida, y es una de las ARS más grandes en la República Dominicana. Es decir, que nosotros esperamos con eso seguir aumentando. Pero en muchos casos no es un problema de coberturas, ni de que ARS tiene acuerdo, no, es un problema también de gestión. No, es un problema de gestión. Y de la medida en la cual se facturan los servicios realmente prestados y se le pasan a la ARS. Sí. Allá, por ejemplo, todo el que va a pedir un servicio tiene que facturar, aunque no le cobremos. Y así detectamos lo que tienen seguro. ¿Y eso que no tienen seguro no están en el sistema de los subsidiados? Sí, eso que no tiene seguro, pues nosotros le brindamos la atención. ¿El Estado no le paga nada de eso? No. Los que no tienen seguro lo atendemos igual que los demás, de forma gratuita. Pero los que tienen seguro, a través de ese sistema, lo captamos y entonces lo cobramos. ¿Y actualmente qué proporción de los ingresados llegan al hospital sin seguro? La mayoría. Es un hospital público de atención, de prestigio a nivel nacional. Y prácticamente quiero decirle a ustedes que la 2/3 parte de la población
infantil están bajo... Viene de abajo. Exactamente, el Hospital Robert Rick Cabral, porque nosotros tenemos pacientes desde Pedernales hasta Samaná, desde Jimaní, que siguió hasta Nagua, desde La Romana hasta Elías Piña, y gran parte del Cibao para acá, desde Cotuí y La Vega para acá lo tenemos nosotros. Es decir, que lo que le queda, por ejemplo, al otro hospital pediátrico, que es el Arturo Grullón, es un poquito el noroeste, ¿verdad? Que sí, un poco. Todo lo que es Santiago. El Santiago Central, exactamente. Doctor, a mí me sigue alarmando, y para finalizar, el tema de los cerca de 30 niños que se quedan sin cama cada noche en el Robert Reed. ¿No debería ser declarado en una situación de emergencia el hospital? No, eso es, por ejemplo, ahora, en estos brotes epidémicos, porque, por ejemplo, después que nosotros aperturamos unas 40 camas más, de 40 pacientes hasta 60 que se quedaban ahí en la emergencia, cuando nosotros llegamos, ya después se habían reducido a 10, a 12. Y nosotros vamos a tener ahora... Pero basta con que se quede uno sin cama. Siempre en todos los centros se quedan. Por ejemplo, en los centros privados se queda uno que otro. ¿Hay que resignarse a esa realidad? No debes resignarte. Pero si hemos reducido 300 camas, esos grupos de poder son tan poderosos que no le podemos aumentar el 10%. Ya se han hecho, recuperar ese 10%. Se han hecho 30 camas, 40 camas. Sí, se han hecho ya algunos cambios importantes y hemos ido cambiando esa realidad. También hay que tener en cuenta que el hospital nació como un hospital pediátrico, pero prácticamente bajo la dirección y de los servicios de médicos generales. El hospital después fue transformándose y convirtiéndose en un hospital pediátrico especializado. Y tenemos allá residencias, no solamente de pediatría, sino residencia de cuidado. Abrimos una residencia de cuidados intensivos ahora recientemente, este año. Tenemos residencia de infectología, tenemos residencia de cirugía, tenemos residencia de hematología, tenemos residencia de neumología, tenemos residencia de nefrología. Y eso ha sido el desarrollo del hospital. En los últimos años ya el hospital se ha convertido en un hospital pediátrico verdaderamente especializado, que no fue así cuando nació. Doctor, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Suerte en el proceso. Yo hubiera querido que siguiéramos hablando del hospital y del proceso de elección del colegio médico. Esperamos que la próxima vez más de la conquista de la pasantía nos hable de las 30 camas que faltan. Está bien. Gracias, doctor. Despedimos al doctor Clemente Terrero, subdirector del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Señores, es viernes. Nos despedimos por el fin de semana. Nos vemos el lunes.